Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué gusto volver a verlos hoy en un nuevo taller, que hoy es el tema lentes ocupacionales. Antes de dar comienzo a la plática, pues decirles a todas las mujeres, pues felicidades por ser el Día de la Mujer. Muchas felicidades. Y bueno, ya se están anexando más personas. Unos segundos más. Listo, pues vamos a comenzar el día de hoy el taller sobre lentes ocupacionales. Y pues para comenzar este taller o esta plática, pues lo primero que nos salta a la mente es la pregunta, ¿qué son los lentes ocupacionales? ¿Cierto? Entonces vamos, antes de seguir, les comento, tienen activado el modo del chat, donde pueden hacer sus preguntas, donde pueden hacer sus observaciones también. Muchas gracias, nos estaremos comunicando por medio del chat cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces les decía, ¿qué son las lentes ocupacionales? Pues es un tema bastante interesante porque vamos a darnos cuenta que las lentes ocupacionales, incluso el nombre lo dice, ocupación, ocupacionales. Y entonces, pues debería de ser cualquier lente que optimice la visión del paciente para cierta ocupación, para cierto trabajo, ¿cierto? Sobre todo, eso es lo más importante, que optimice la visión para que el paciente pueda ser más productivo. Y vamos a ver, entonces, son lentes que funcionan para varias actividades específicas. Tenemos aparte la opción en nuestros consultorios de poder incluso hacer ventas cruzadas, poder ofrecerle al paciente un lente que aporte un valor agregado, porque son lentes que son específicos y son las segundas opciones para estos pacientes. Entonces, es bien importante que hagamos un buen interrogatorio porque es ahí donde vamos a obtener toda la información para poder nosotros ubicar qué material, qué diseño sería el mejor y el más apropiado para la actividad de cada uno de estos pacientes. Entonces, es bien importante saber no solo a qué se dedica, sino también cómo es su lugar de trabajo, porque ahora tenemos pues lo que es la ergonomía ocupacional, que más adelante también vamos a ir
hablando de una manera general para darnos cuenta que los detalles son muy importantes, siempre van a ser los importantes y al final son los que nos hacen diferentes de todo, ¿cierto? Entonces, también que es un lente ocupacional, pues lo que decíamos, ¿no? Es un lente que visualmente optimiza el desarrollo de una ocupación, de una ocupación para que el paciente pues sea sobre todo muy productivo y que trabaje lo más cómodamente posible, que él no se tenga que adaptar a ese lugar donde está laborando, sino que las condiciones, hoy que hablamos de ergonomía ocupacional y ergonomía visual en los lentes, pues tenemos que escuchar y sobre todo indagar, preguntar, hacer preguntas claves para que nosotros tengamos, conforme va pasando el tiempo de revisión con el paciente, podamos ir pensando en cuál es esa segunda opción para el paciente. Yo aquí siempre les digo a los pacientes cuando estoy con ellos, no vamos o no vamos a hacer una actividad específica con el mismo par de zapatos, ¿cierto? Vamos a ducharnos con un par de zapatos diferentes al que vamos a correr, con el que vamos al trabajo, con el que vamos a una fiesta. ¿Por qué? Porque lo más importante es la comodidad, ¿no? Ya imagínense estarse ahí bañando con zapatillas, pues como que no siento que sea muy cómodo. Y vemos aquí que haciendo que estos pacientes sean mucho más productivos en el trabajo, pues esto ayuda a crecer a las empresas, ¿cierto? Entonces los lentes ocupacionales nos permiten tener protección. Hemos visto a lo largo de estos talleres que la protección es muy importante, tanto en sus filtros como también pues tiene que ser un lente ya igual, más adelante lo iremos platicando, resistente y que al final todos estos elementos nos van a ayudar a mejorar la salud visual del paciente. Y pues lo que vemos en el área de trabajo, en el área laboral, cuando estamos viendo una empresa, vemos dos grandes grupos donde se desenvuelven en estas áreas de empresas, en estos trabajos, pues estos dos fuerzas de trabajo, ¿no? Una que es enfocada más a las oficinas, al área administrativa, y otra que se enfoca pues al área productiva, ¿cierto? Cada uno de estos tiene distintas necesidades visuales, distinta sintomatología y pues es importante ver qué es lo que le vamos a ofrecer a cada uno de estos grupos, ¿cierto? Claro que pues tenemos que interrogar al paciente en nuestra historia clínica. Entonces, este primer grupo está dividido por esta parte administrativa, por estas personas que están más tiempo en las oficinas desarrollando pues este tipo de trabajo que estamos viendo en pantalla hoy la vida, pues ya hemos visto que ha cambiado, ya todo es prácticamente tecnología. Ajá. Y este primer grupo se va a encontrar en 4 factores importantes que son jornadas largas, uso de estos dispositivos electrónicos, estas pantallas, a diferentes iluminaciones y por supuesto dependiendo de la actividad que desempeña, en qué puesto se encuentra cada uno de estos pacientes laborando, pues estos 4 factores nos van a dar o nos van a desencadenar pues la fatiga visual. Ajá. Y esa fatiga visual
pues entre otras cosas, a veces se nos olvida parpadear, sobre todo estos pacientes donde están inmersos todo el tiempo en estos dispositivos electrónicos, todo el tiempo. Los cambios son muy rápidos y tiene mucho que ver también la posición de las pantallas a las cuales se encuentra la cara del paciente, donde podemos tener que la incidencia del parpadeo es mínima, y no se da cuenta el paciente. Entonces, por ahí decían, podríamos poner y recomendarle al paciente que tenga un post-it ahí que diga, recuerde parpadear, ¿cierto? Porque este es una cuestión que está sucediendo, que se está manifestando en estos usuarios de dispositivos electrónicos y por supuesto el uso de gotas lubricantes pues nos van a aliviar mucho esta situación, pero sobre todo que hagamos esa conciencia de estar parpadeando continuamente, ¿no? Es difícil porque muchas veces estamos concentrados en el trabajo y no nos percatamos de esta situación ya hasta cuando termina la jornada o antes de la jornada laboral, pues este estrés visual, este cansancio. Aquí vemos que hay algunos pacientes que están en esta situación trabajando con lentes sin antirreflejo. Entonces, nos estamos dando cuenta que estos usuarios pues están trabajando en distintas iluminaciones, distintas intensidades de iluminación, lo cual pues aparte estos lentes pues sabemos que sin antirreflejo lo que van a generar pues son más reflejos, es más información para el cerebro, donde pues tiene que estar procesando absolutamente toda la información que está llegando a través de los ojos, toda esta información, y pues en resumen termina siendo algo muy cansado para el usuario. Como vemos esta imagen, pues ya expuesto también vean, a diferentes intensidades de iluminación, lo que decíamos, vemos la posición de la pantalla de esta usuaria, la intensidad y el ángulo que está utilizando también la pantalla, la distancia a la que se encuentra. Entonces, todos estos son factores que debemos de tomar en cuenta a la hora de interrogar a nuestro paciente porque son muy importantes hoy con esta parte de la ergonomía ocupacional, porque hoy nos encontramos trabajando a diferentes distancias, sobre todo este grupo 1, el que se encuentra trabajando en oficinas, en las áreas administrativas, pues están trabajando a diferentes distancias intermedias. Entonces, ya le vamos sumando a toda esta fatiga visual, a todo este cansancio, a todo este ruido visual, a todos estos parásitos visuales que solamente están ahí, y al final lo estamos interpretando con esta fatiga, con estas dolencias en la espalda, en el cuello, y pues una de las soluciones para estas fatigas, pues sería el tomar un descanso. ¿Se acuerdan el 20-20-20, que era cada 20 minutos? Tenemos que descansar y cada 20 minutos descansar, mirar a 6 pies, que es lo mismo a 6 metros aproximadamente, y parpadear por unos 20 segundos, ¿cierto? Entonces el control de la iluminación, que es bien importante, es súper importante porque ya vimos cómo está el espectro de luz, tanto en la luz artificial como en la luz natural. Entonces, muy importante tomarlo en consideración y por supuesto ayudarnos como son las gotas lubricantes para que estemos ayudando al confort visual de este paciente, a mejorarlo y a que optimice su trabajo, a que la jornada no sea tan pesada. Y pues otra de las soluciones sería poder prescribirle un buen tratamiento antirreflejante, ¿cierto? Porque sabemos que el tratamiento antirreflejante lo que nos va a ayudar es a transmitir mayor cantidad de luz
que esto va a hacer que el paciente tenga una mejor percepción visual, una mejor sensibilidad al contraste. Sabemos que hay menos reflexión con estos tratamientos antirreflejantes porque se eliminan hasta un 99% de estos reflejos, minimizando esta fatiga por esos reflejos que se están ahí produciendo, sin hablar de los reflejos que se pueden producir sobre las superficies de trabajo o sobre los mismos dispositivos electrónicos. Entonces, importante poner y adicionar un buen tratamiento antirreflejante a nuestros pacientes. Y por supuesto que la protección en el caso de la luz azul, pues no debe de quedar de lado. Podemos prescribir también un buen filtro para luz azul de alta energía. Esto le va a ayudar muchísimo, muchísimo a minimizar este estrés visual, este cansancio visual. Como resultado, pues la calidad visual del paciente va a ser muy buena, pero sobre todo su productividad va a ser mayor. Ahora bien, les contaba, importante hacer una buena historia clínica, hacer preguntas, indagar más sobre lo que hace el paciente, porque es importante también el lugar de trabajo donde se desenvuelve cada uno de estos pacientes, cada uno de estos usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué más alternativas tendremos para estos pacientes? Y aquí dice todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, que justo mucho de esto ustedes, especialistas en salud visual, pues tienen que estar en constante y en continuo aprendizaje para poder estar conversando con sus pacientes y estarlos ayudando con las mejores herramientas, con los mejores productos, con los mejores diseños, con los mejores tratamientos, ¿cierto? Y buscar, por supuesto, que mediante la ergonomía ocupacional, pues el paciente pueda trabajar de manera óptima, que sea cómodo y por supuesto nuevamente repetitivo, pero de verdad que seamos más productivos. Entonces, hoy hablamos de esa ergonomía visual que ya nos dan los lentes, que es un valor agregado que entre más filtros, el diseño, pues al paciente de verdad esa inversión le va a redituar bastante por los beneficios que le va a dar y por supuesto a nosotros nos va a incrementar ese ticket promedio de nuestro negocio. Entonces necesitamos explicarle a estos pacientes cómo debería de ser esta ergonomía visual y les voy a platicar un poquito sobre cómo debería de ser cómo deberían de estar ubicados estas herramientas de trabajo en este grupo 1, en este grupo de pacientes que están todo el tiempo inmersos en una oficina con dispositivos electrónicos, trabajando a distancias intermedias y por muchas horas, por jornadas largas. Entonces, aquí lo mismo decíamos, ¿no? Una imagen habla más que 1000 palabras. Y les voy a mostrar un video y esta pregunta es, ¿tendrá este aspecto las personas en el 2100? Muchos científicos están preocupados por el impacto de las tecnologías modernas en el cuerpo humano. Por esa razón hicieron este simulador, es Mindy, perdón. Les voy a mostrar este video y yo creo que está como para pensar, para reflexionar. Y en algún momento dije, ¿será? ¿Cómo podríamos llegar hasta ese punto? Pues ahora les comparto este pequeño video, es el simulador de cómo el humano se vería en un futuro por el uso de estas tecnologías modernas.
que dijeron, ya se los voy a volver a poner. Por ahí alguien, si quiere poner en el chat, ¿qué opina? ¿Qué opinión tiene de este video? Estaría interesante compartirlo. Y bueno, entonces, hoy estamos hiperconectados y entonces esta ergonomía ocupacional en los puestos de trabajo con estos usuarios de pantallas de visualización de datos, pues vamos a irlos recorriendo paso a paso, que son elementos que componen el puesto de pantalla de visualización de datos, pues es la ofimática, que es el conjunto de materiales y programas informáticos que se aplican en el trabajo de oficina, como es el hardware y el software, con el que pues estamos interactuando las personas que estamos trabajando en el área administrativa, ¿cierto? Para crear, almacenar, manipular, transmitir digitalmente pues toda esta información, ya que estamos súper conectados. Y aquí vemos pues el mobiliario, ya lo sabemos, necesitamos una superficie de trabajo, una silla, pero pues ahora que en algún momento, ahorita ya estamos en semáforo verde, pero en su momento por la pandemia, todos nos encontrábamos haciendo home office y pues la superficie de trabajo pues no era la óptima o la ideal para estas actividades laborales. La silla, de igual manera, pues muchos estábamos en una silla del comedor o en el sillón o incluso en la cama, ¿cierto? Estos elementos de tecnología como es el CPU, la pantalla, el teclado, el mouse, pues son herramientas básicas y necesarias para estas actividades de trabajo, como pues estos tipos de diálogo del sistema que son los programas, la lectura de información, la introducción de los datos y el tratamiento de las imágenes, creando o la creación de documentos e imágenes, ¿cierto? Entonces, todo esto a lo que el paciente se tiene que ver inmerso, por eso es súper importante a qué se dedica, pero no solo a qué se dedica, sino dónde está trabajando y cómo es el área donde está trabajando este paciente. Ajá, la superficie de trabajo, ¿cómo debería de ser? Ajá, pues debe de ser mate, de colores claros, el nivel de reflectancia debe de ser mínimo. Ajá, porque ya vimos que si estamos utilizando diferentes intensidades de luz, pues por supuesto que si esa superficie no fuese mate, pues nos va a estar reflejando más la iluminación de mi monitor, más las lámparas, más el reflejo. Y si uso un lente sin antirreflejante y aparte se me está olvidando el parpadeo, pues ya estamos echándole ahí piedritas a ese costal. Entonces la superficie no debe sobrepasar las 45 unidades de brillo satinado. Las superficies brillantes pueden generar, por supuesto, pues mayor deslumbramiento, especialmente el vidrio, pero se ven muy bonitos esas superficies en cristal, ¿cierto? Pero pues esas nos generan un poco más de deslumbramiento. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A tener ajustes posturales, por supuesto, con el cuello y con la espalda. Ajá, tenemos la silla, pues también cómo debería de ser, y estamos viendo las imágenes de las posturas de estos pacientes, de estos usuarios, que están adoptando y vamos a ver cómo debería de ser la silla de estos pacientes o de cualquier usuario de estas pantallas, de estos dispositivos electrónicos. Pues debería de permitir una postura estable y confortable durante este periodo donde estamos realizando todas nuestras tareas. Ajá, la silla nos permite, por supuesto, regular la altura con respecto a ese escritorio, a esa superficie de trabajo y por supuesto con la pantalla. Ajá. Pero aquí hay 4 puntos importantes que debemos de tomar en cuenta porque nos van a dar ese soporte y ese equilibrio a nuestra columna y los vamos a ver aquí en esta imagen, donde nos dice que el primer punto de apoyo va a ser que tengamos los pies sobre el piso, sobre el suelo. Si no fuera así,
Por supuesto que hay algunos bancos que son apoyapiés o improvisar ahí con una caja, pero los pies deben de estar bien puestos sobre la superficie del piso. Y claro, por supuesto, la silla nos va a ayudar a regular la altura también para que nosotros podamos tocar el piso. Ese es el primer apoyo. El segundo apoyo es la parte posterior del muslo. Esta parte que estamos viendo aquí es importante que esté apoyada bien sobre todo el asiento. Es importante porque hay personas que no se sientan completamente o se sientan justo solo en la orilla de la silla. Entonces están cargando demasiado este peso en esta parte lumbar y el paciente pues está generando y está adoptando estas malas posturas, estas posturas que al final del día nos van a generar mucha molestia. Otro punto de apoyo es importante el respaldo. Ajá. Este respaldo de la silla, ya que acuérdense, el 75% de nuestro peso lo lleva la parte lumbar. Entonces, es importante que estemos totalmente rectos, como estamos aquí en la imagen verde, está apoyada correctamente la espalda de este usuario. Esto debería de ser lo correcto. Y el cuarto punto de apoyo es los antebrazos. Esa superficie de trabajo, aparte de permitirnos que todos nuestros elementos, todas nuestras herramientas de trabajo estén a la vista, que me permita modificar la distancia de mi dispositivo electrónico, y también me debe de permitir por lo menos tener unos 10 centímetros para apoyar los brazos. Entonces, y poder equilibrar, por supuesto, la parte de los hombros del miembro superior, por supuesto, y que no estemos cargando todo este peso por todo el tiempo. Y aquí vemos, ¿no? La silla nos permite regular con respecto a la superficie del trabajo. Vean, así debería de ser en teoría. Y pues claro, la verdad es que muy pocas personas tenemos esa conciencia de cómo deberíamos de estar sentados sobre esas sillas y cómo debería de ser esa superficie de trabajo, ese escritorio, cómo debería de ser el ángulo de la pantalla. Y a veces, muchas veces, cuando llega el paciente, le prescribimos ese lente, ese material con protección, un buen diseño, y el paciente sigue regresando y dice, no, es que yo sigo sintiendo esas molestias. Muchas veces puede ser simplemente por lo que está rodeándole al paciente, por estos hábitos que tenemos a la hora de trabajar. Y que básicamente escuchando lo que nos cuenta el paciente, vamos a poder decirle cómo deberíamos de trabajar de mejor manera. Tenemos que otra de las herramientas son el teclado y el mouse, son dispositivos de introducción de datos. La superficie del teclado deberá ser mate y de hecho, si se fijan, muchos de estos teclados son como rugosos, ajá, no son lisos precisamente para que no haya reflexión. Ajá. Deberíamos, en teoría, todos tener conocimiento del teclado en la técnica de la mecanografía y usar las dos manos, tanto para el mouse, algunos recomiendan hacer actividades por una semana, lavarnos los dientes, peinarnos con la mano no dominante para poder tomar habilidad justamente y poder trabajar con el mouse, tanto con la mano derecha que con la mano izquierda. El portadocumentos para aquellos pacientes con actividades donde tienen que estar capturando información.
donde estos portadocumentos pues nos ayudan también bastante a cuidar las posturas, la ergonomía del paciente. Estos portadocumentos deberían de ir a la altura y a la distancia similar a la pantalla para que el paciente no tenga que estarse moviendo o que se esté distrayendo de una distancia a otra. Entonces, estos portadocumentos son ajustables y se puede, hay algunos que sí se pueden poner justo a la altura de la pantalla y debería de ser igual, superficies de la regleta en colores mate para que no haya reflexión. Y vamos aquí a hacer una breve pausa. Ok. Dice, hola, buenas tardes. En la secundaria tomé clases de taquigrafía y no puedo usar el celular con una mano y escribir. Wow. Taquigrafía son los signos, ¿cierto? Y la mecanografía también es ZTE Plate. Bueno, por una parte está bien porque así no vas a ir generando ahí molestias con el tiempo en las manos, en los tendones. Y bueno, vamos a continuar. La pantalla, ¿cómo deberíamos estar ubicados con respecto a la pantalla? ¿Cierto? Y aquí vemos que pues muchos de estos escritorios pueden ser angulados o en diferentes posiciones, pero la pantalla debe de estar siempre frente al usuario. Si la pantalla se encuentra de medio lado, obligará a hacer estos ajustes de rotación del cuello. Y es bien importante porque pues el cuello está diseñado para estar de frente y puede hacer rotaciones máximas hasta 20 grados. Como mínimo puede hacer 10, 15 grados, pero no de manera constante. Entonces, por supuesto que el estar teniendo o estar girando esta parte del cuello nos puede dar tensión justamente en la parte cervical. Entonces, hay que mantener los ojos igual viendo la pantalla, pero de preferencia en la posición primaria de mirada y no de lado, porque recordemos, son tantos detalles, tantas cosas que nos están generando esta fatiga visual, tanto disconfort, esta parte de la postura, de estos hábitos nuevos que estamos teniendo al estar usando estas tecnologías por horas largas, por jornadas largas de trabajo, que la verdad es que sí deberíamos de hacer pausa y explicarle perfectamente a los pacientes que tal vez esto es lo que también está generando ese malestar y esa sintomatología en el paciente y por supuesto lo que vamos a darle con un buen diseño, con una buena protección, le va a ayudar muchísimo. ¿Cómo debería de ser la distancia de estas pantallas? Pues miren, la distancia puede estar entre 45 y 75 centímetros. Hay autores que nos dicen 40, 80, pero pues todo esto va a depender de qué, de las condiciones visuales del usuario. Importante, por supuesto, si el usuario, si este paciente tiene una refracción ahí que no está corregida, pues tenemos que corregirla. De lo contrario, ¿esto qué nos va a obligar? A acercarnos a estos dispositivos más de estas distancias recomendadas. Entonces, las condiciones visuales del usuario son importantísimas, que esté bien graduado y los requisitos de la tarea, las tareas pues también pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen tareas demasiado finas, ¿no? Tienen que estar utilizando la visión
a detalle, y eso hace que nosotros pues nos acerquemos a las pantallas o que muchas veces tengamos que subirle el brillo, y por supuesto es importante la corrección visual de cualquier ametropía que el paciente tuviera, y por supuesto si no la tiene, protección, un filtro para luz azul, un buen antirreflejante, que ya vimos por supuesto el antirreflejante nos va a quitar el reflejo de nuestra lente en un porcentaje muy alto, un 99%, pero el reflejo de las pantallas, de las superficies, la cantidad de luz que no esté regulada, pues esa es independiente. Entonces, importante la distancia, la tarea que se desarrolla, la ocupación, y que estemos bien corregidos. ¿Cómo debería de ser la altura de la pantalla? Ajá. Y aquí vemos esta imagen, me gusta mucho. Miren, vean que es la pantalla puede ser visualizada dentro del espacio promedio, que es la línea horizontal, que es como si estuviéramos viendo en posición primaria de mirada. No debería de estar arriba para que no le tape, o sea, que al usuario le permita estar viendo también al infinito, hacia la parte lejana. ¿Para qué? Para que el paciente también no tenga una posición de cabeza o estiramiento en el cuello, pero sobre todo que tenga que abrir demasiado el párpado, donde esté más expuesto este globo ocular y se evapore más rápido la lágrima, que también pues ya vimos que es algo con lo que nos estamos enfrentando, que pues no parpadeamos como deberíamos cuando estamos utilizando los dispositivos electrónicos. Entonces, de ahí, de esta zona de frente hacia abajo, son más o menos 60 grados, que es donde se encuentra esa zona de visualización, es donde se encuentra el teclado, y de ahí más o menos siempre estamos trabajando entre la parte horizontal y 35 grados, que sería la pantalla. Ahora, igual va a depender de la condición visual y el uso de lentes de los pacientes, no présbitas y présbitas. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo en estas dos imágenes. Por supuesto, aquí vemos una chica que posiblemente no esté utilizando un lente progresivo, donde la altura de esa pantalla está un poco más arriba, se ve que está trabajando cómodamente, pero del lado izquierdo vemos esta otra imagen que nos podemos dar cuenta simplemente por la posición que este paciente está utilizando un lente progresivo, donde está modificando la postura del cuello, está viendo un estiramiento, y por lo tanto imagínense trabajar con una pantalla del lado derecho con un lente progresivo, pues imagínense cuánto tendría que estirarse el cuello del paciente, y por supuesto, a veces solamente bajando la pantalla, regulando esa altura, pues el paciente puede sentir mucho más confort visual que cuando lo está trabajando arriba, ¿cierto? Entonces son herramientas de las cuales podemos echar mano. La orientación de la pantalla, pues estas pantallas, la inclinación y giro de la pantalla va a servir ¿para qué? Para evitar la presencia de fuentes de luz que generan estos reflejos y este deslumbramiento. Ajá, va a permitir mantener el ángulo comprendido entre la línea de visión horizontal y esos 60 grados, ¿cierto? Entonces, importante que se pueda manipular. El tamaño de los caracteres, los pacientes cuando están utilizando, también si no están corregidos en su ametropía, pues puede ir modificando el tamaño de estas letras. Entonces deberían de estar bien definidos, configurados de forma clara, tener una dimensión suficiente y disponer de un espacio adecuado entre caracteres y los renglones, como lo vemos aquí en este ejemplo, muy estrecho, medianamente estrecho, espacio adecuado, separar las letras. Entonces, muy importante también esta parte
qué tipo de letra, cómo lo estamos utilizando estos caracteres, porque también esto le está sumando estrés visual. Estamos añadiendo otra piedrita más. La iluminación, estas fuentes de luz pueden ser tanto naturales o artificiales o combinadas, pero también cómo debería de estar distribuida esta zona de trabajo del paciente con respecto a estas lámparas, a las ventanas, para minimizar estos deslumbramientos, estos reflejos. Pues veamos esta luz artificial, mantener una adecuada calidad y cantidad en la iluminación acorde a las condiciones de la tarea y del ambiente de trabajo. La calidad de la luz artificial será mejor cuando más próximos estemos al espectro de luz que produce el sol, la luz natural, que como hemos visto en algún otro taller, pues es equilibrado. Este deslumbramiento, ¿cierto? Entonces aquí vemos en las imágenes cómo están algunos ejemplos y cómo está situado esta área de trabajo con respecto a estas ventanas y cómo, dependiendo de la hora del día, por donde entra el sol, por donde se mete y por donde se va moviendo, pues vean, aparte, pues el paciente, ese usuario, tiene que, si no está bien ubicado, va a tener este deslumbramiento. Por ejemplo, aquí vemos del lado izquierdo la imagen donde está representado con una distribución incorrecta de la iluminación y de las ventanas, es decir, que el paciente estuviera de frente a la ventana o de frente a esas lámparas luminosas donde, por supuesto, la intensidad le va a llegar de frente, y si estuviera por atrás, pues le va a llegar por la parte de estos dispositivos, la pantalla del usuario. Y en cambio, del lado derecho, donde dice la distribución correcta, pues vemos que lo ideal es que esté de forma paralela las ventanas y las lámparas para minimizar este deslumbramiento, sobre todo por esta ubicación de las áreas de trabajo. Por eso es bien importante, en caso de no poder hacerlo, pues tenemos otras herramientas como las persianas, que nos pueden ayudar a regular la entrada de luz a nuestras áreas de trabajo. Por ejemplo, vemos aquí otra piedrita más al costal, control de reflejos sobre las pantallas. Y veamos, también las pantallas dijimos que deberían de ser mates, entonces evitar la presencia de estas fuentes luminosas, de estas fuentes de luz que intervienen justo en el reflejo de la superficie. Entonces el paciente tiene que estar viendo toda la información de su monitor, y aparte muchas veces se está mirando, se está reflejando y se está observando. Entonces este ruido es demasiada información para el cerebro, y cómo no vamos a terminar todos fatigados después de estas jornadas laborales largas, y si no tomamos en cuenta todos estos detalles, ¿no? Entonces, pantallas pues deberían de ser con antirreflejantes, pantallas mates y no brillantes, y sobre todo la posición donde nos estamos ubicando en el área de trabajo, ajustar el contraste y la luminosidad, por supuesto, en estas pantallas. Aquí está claramente este ejemplo. Entonces, entre más oscura sea el fondo, pues va a costar más trabajo que cuando el fondo es claro. Ajá, el contraste va a ser mucho menor, y por supuesto el paciente se va a cansar menos. Entonces, el usuario de estos dispositivos pues deberán ajustar fácilmente la luminosidad o el contraste entre los caracteres, el fondo de la pantalla, así como adaptarlos fácilmente a las condiciones de su entorno laboral.
Ajá. Y por aquí pues ya terminamos con esta parte, nos vamos al grupo 2, al grupo 2 de la empresa, a esta parte productiva que también tiene sus necesidades visuales, que también puede estar interactuando con la tecnología, pero no tanto como el primer grupo, que también está sujeto a riesgos importantes en el desarrollo de su ocupación, pues debido a la gran importancia del ojo humano, pues se debe hacer todo lo posible para eliminar los reflejos, los riesgos, perdón, del ojo en los entornos laborales y educativos. Entonces, el cuidado, el uso de protectores para minimizar la ocurrencia y la gravedad o prevención de las lesiones en el globo ocular. Entonces, ¿cómo a qué riesgos pueden estar expuestos esta área de producción? ¿A qué riesgos pueden estar expuestos? Pues pueden estar expuestos a impactos, alguno que esté trabajando y, no sé, las esquirlas, ya vemos, viajan muy rápido y de repente pues ya llegan y dicen, bueno, ahí tengo una rebaba, por ejemplo, a radiaciones no ionizantes que incluyen pues la luz visible, la infrarroja, la ultravioleta, a salpicaduras y líquidos en el entorno laboral, como operaciones de maquinaria, soldadura, corte de materiales, manejo de productos químicos y operaciones de ensamblaje, entre muchos, ¿no? Y aquí vemos que todo esto se va más a lo que es la seguridad industrial, a la parte de la protección, y pues estamos viendo que pues necesitamos, como decíamos, cubrir otras necesidades para este tipo de usuarios. Entonces, es importante hacer una buena historia clínica, escuchar al paciente para saber a qué está expuesto, cómo es su entorno de trabajo, para poderlo apoyar de mejor manera con los mejores productos que tengamos, con los mejores materiales que tengamos, ya que es importante cubrir sus necesidades y sobre todo la protección. Garantizar la protección es importante de la integridad del ojo, de la integridad del globo ocular. Ajá, y entonces, ¿cómo deben de ser estos elementos de protección para seguridad industrial? ¿Cómo deberían de ser esos lentes? ¿Cómo debería de ser ese armazón, ese lente? ¿Cómo deberían de ser? Pues es ahí donde aparecen normas que regulan cómo debería de ser esta parte. Entonces, como sí necesitamos garantizar que los lentes sean una barrera totalmente eficiente que proteja la integridad del globo del paciente, del globo ocular del paciente, pues existen estas normas internacionales que nos dicen cómo deberían de ser esos lentes, esos armazones, como la norma ANSI Z87.1, que es la norma Z87.1, pues nos habla de dispositivos de protección personal para la cara y los ojos ocupacionales y educativos. Entonces aquí vemos cómo deberían de ser esos lentes apegados a esta norma, a esta seguridad industrial, donde nos dice que el lente debería de ser un lente muy resistente, como habíamos visto, que proteja la integridad de nuestro globo ocular, del globo ocular del paciente. Entonces, deberían de ser muy, muy resistentes. Debe de garantizar que un pedazo de este lente que se ve del lado izquierdo no vaya a quedarse dentro del ojo del paciente. Entonces, pues en esta norma ANSI Z87.1, en la versión 2010, pues podemos decir que utilizamos materiales como policarbonato, pero son materiales que deben apegarse a la norma.
y como norma tendrían que tener un espesor mínimo de 2 milímetros, en su espesor mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que podríamos decir, bueno, yo pudiera mandarle a mi paciente un lente de protección en policarbonato terminado, a lo mejor funciona. Entonces, sí es muy resistente el policarbonato, pero los lentes terminados tienen un espesor mínimo de 1.2 y para que se apegue a la norma tendría que ser un espesor de 2 milímetros como mínimo. Así que la mayoría de estos lentes debería de ser tallado el material y tener un espesor de 2. Recuerden, para poderle dar un lente personal con una resistencia apegada a la norma. Ahora, ¿cómo deberían de ser estos armazones? Y aquí los vemos, aquí vemos estos gogles y estos lentes de protección, que la mayoría pues están hechos de policarbonato, y nos vamos a dar cuenta que en la varilla viene aquí escrito, está la norma ANSI Z87. La Z87 que nos dice que este lente pues está avalando que se apega a esta norma. Es un lente de protección, es un lente resistente y podemos, incluso hay armazones que vienen como el gogle de aquí abajo, donde vienen con este aditamento para poder ponerle un lente con prescripción, con graduación para nuestro paciente. Aquí cuando lleguen a tener este tipo de lentes de armazones con estos aditamentos para poner graduación, por favor envíenlos con todo y el aditamento y con todo y el armazón para no modificar, sobre todo en los astigmatismos, en las graduaciones con astigmatismos, que muchas veces si no tenemos el armazón base, pues igual pudiera rotarse y claro, no va a ser algo bueno porque en el caso de los pacientes con astigmatismo, pues vamos a tener problemas. En el caso de las esferas, pues no lo habría, pero sí la recomendación es que lo mandaran con todo y el aditamento con esto para que se pueda montar y tengan la graduación que ustedes están solicitando. Entonces, en conclusión, pues la seguridad del trabajo es siempre la mayor prioridad en el lugar de trabajo. La protección ocular es un elemento esencial a la hora de proporcionar a los trabajadores protección ante estos riesgos de impacto a los que se pueden ver expuestos, a salpicaduras, a líquidos, a esquirlas, a desechos, a riesgos eléctricos. Entonces, sí o sí, pues tenemos que garantizar la protección de este globo ocular. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mecanografía, ok, ya me contestó. Muy bien, ¿alguien más que quiera preguntar? Les recuerdo, pues nuevamente tenemos estos materiales GX7, 1.59 Blue Filter Sartex, SARX 1.56, son materiales que tienen filtro en la masa, que filtran 100% la luz ultravioleta A, la luz ultravioleta B, parte de la luz azul, y por supuesto quiero recordarles y compartirles a los que no lo sepan que el día de ayer arrancamos nuestra promoción con GX7, así que les pido que se mantengan muy alertas a los posts para que comiencen a ver los beneficios de esta promoción. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir conmigo sobre la plática?
Muy bien, Shanique, la mica acomoda, ¿cómo es que funciona? Miren, esto, como dice, próximamente, no se pierdan la próxima plática, donde vamos a entrar a lentes degresivos para relajar acomodación. En el caso de acomoda, vamos a hablar de estos diseños. Entonces, ya empezamos con la primera parte, y ya se va a ir complementando con las demás pláticas sobre lentes ocupacionales, en este caso, estos lentes pues degresivos o para relajar acomodación. Y pues ya vimos que las lentes ocupacionales pueden ser cualquier lente que optimice la visión de mi paciente para dar comodidad y sobre todo para que el paciente pueda ser mucho más eficiente. Zeta, muy buena plática y muy interesante tema. Ay, qué bueno que les gustó el tema. Esa es la idea. Les agradezco mucho que se conecten. Gracias a todos nuestros especialistas en salud visual. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra? Buenas tardes. ¿Los lentes industriales se les puede recomendar GX7? Pues miren, en la cuestión de que deben de apegarse a la norma, pues estamos hablando de estos gogles que les podemos adicionar la graduación, pues por supuesto que pudiéramos ponerlos un GX7 en este lente, porque estamos hablando que este gogle estaría avalado por la norma ANSI Z87.1, y quiere decir que esta parte es muy resistente. Por lo tanto, yo pudiera ponerle en la parte de adentro de este aditamento un lente GX7 sin problema, porque es muy resistente y estaría por dentro del armazón. Muchas gracias, Óptica Vice. Manríquez Ópticos. Muchas gracias. Gracias, excelente información. Brenda, muy buen tema y la expositora muy bien. Sigan con este tipo de información que nos ayudamos mutuamente a seguir adelante con la salud visual de los seres humanos. Es correcto, Brenda, es correcto. Esa es la idea, es seguir actualizándonos para poder ayudar a nuestros pacientes. Gracias, saludos, perfecto, muchísimas gracias. Yo sabía que la mica era de policarbonato y debía de tener un cierto grosor en los lentes de protección. Es correcto, la mica es policarbonato, en esta norma es aceptada, por supuesto el policarbonato es resistente, debería de ser tallada y con un espesor mínimo de 2 milímetros, porque las lentes terminadas tienen un espesor de 1.2, entonces, por supuesto que si tenemos el ejemplo del gogle de abajo, pudiéramos poner una mica terminada por dentro, porque ya dijimos que el lente de afuera es el que está avalado por la norma, entonces sin problema pudieran poner una mica policarbonato terminada, pero siempre y cuando sea en la parte interna y el lente esté avalado por la norma Z87. Y si no, bueno, pues hay que tallarlo, hay que tallar ese material policarbonato y pedirle al laboratorio que lo haga apegado a la norma ANSI Z87.1 para que dejen el espesor que se requiere. Miriam, gracias, excelente expo, feliz Día de la Mujer. Sí, feliz Día de la Mujer. Perfecto, entonces, Lisette, muy interesante tema, muchas gracias y excelente tarde. Sí, excelente tarde, nos vemos entonces, la próxima cita será el 22 de marzo a las 5 con más de lentes ocupacionales. Estas son nuestras redes sociales, síganos por favor y recuerden, ayer arrancó nuestra promoción de GX7, estén pendientes de los posts de esta promoción. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo?
Muchas gracias. Pues muchas gracias y entonces buen regreso a casa. Gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Nos vemos el 22 de marzo a las 5 de la tarde. Gracias. Hasta luego.